Bienvenidos. Esto es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, al que como siempre damos las gracias. Seguimos con la trayectoria vital de Francisco Franco en este año 2025 en el que se cumplen, por desgracia, 50 años de su fallecimiento y que por mandato del gobierno Frente Populista actual que desgobierna España, pues él ha querido que Franco sea el español del año ya desde el inicio del mismo. Seguimos y vamos entrando poco a poco en la guerra civil, en la cruzada de liberación nacional, y hoy vamos a ver cómo los nacionales van a realizar el ataque frontal a Madrid, puesto que ya estaban en Toledo, luego prácticamente a las puertas. Pero yo antes quisiera hacer una breve referencia porque algo muy importante ha cambiado en ambas zonas. Por un lado, en septiembre va a dimitir el presidente del gobierno, Giral. Sabemos que el 19 de julio del 36, el entonces presidente del gobierno, que era Casares Quiroga, había dimitido porque no estaba dispuesto a dar armas a los militantes de los diversos partidos del Frente Popular. Fue sustituido por Giral y Giral en realidad fue elegido presidente con la única condición de que autorizara esa entrega de armas, lo cual hizo. Pero llegado septiembre, ante la debacle que vivía el bando del Frente Popular, que se estaba conformando igual que el Nacional, pues se decide cesar también a Giral y poner a otra persona en su lugar. ¿Quién va a ser el elegido? Pues muy sencillo, Largo Caballero, el Lenin español, el gran, por entonces, líder indiscutible tanto del PSOE como de la UGT. Por lo tanto, ¿a qué asistimos? Pues a una remodelación del gobierno que hay que entender que es del Frente Popular, no de la República. La República había muerto, o en todo caso quienes defendían todavía la República y se atenían a sus leyes eran precisamente los nacionales, a pesar de que el 15 de agosto habían cambiado la bandera ya tricolor por la bicolor. Largo Caballero accede a ser presidente del gobierno con todos los parabienes de todos los partidos del Frente Popular, a excepción de los anarquistas, que se muestran díscolos. Por eso nombra un primer gobierno que en realidad no era de su agrado, quería que los anarquistas participaran, no lo consigue en ese momento, pero como la de debacle va a seguir, pues más adelante, ya a principios de noviembre, sí que va a conseguir esa entrada de los anarquistas en el gobierno. Va a estar formado por socialistas, por comunistas, por anarquistas y también por separatistas del PNV vascongados. Esa parte, esto que estamos reseñando, es muy importante porque a partir de ese momento, de alguna manera, el bando Frente Populista se consolida y se aglutina en torno a un líder en ese momento indiscutible como era Largo Caballero. También asistimos, por supuesto, a la todavía mayor radicalización de ese Frente Popular y algo también muy importante, empiezan a llegar los asesores soviéticos, porque no cabe duda que el Partido Comunista lo que ya pretendía era hacerse con el control, bien sea indirectamente, subrepticiamente o al final directamente, del gobierno del Frente Popular, porque no cabe duda que todo iba dirigido desde aquel febrero del 36 a sovietizar a España, a hacerla dependiente de la URSS. Se va a ir viendo poco a poco. El primer paso es meter al Lenin español, pero luego veremos que ya en el 37 a este también se le va a desplazar y se va a elegir a Negrín, que aunque del PSOE, trabajaba ya en secreto desde hacía mucho tiempo para la URSS, para el Partido Comunista Español. Tenemos también que en el bando nacional se produce algo muy importante. El 1 de octubre, Francisco Franco, que hasta entonces era simplemente uno más de los generales, es designado por los generales y por la Junta de Defensa Nacional, que se reúnen a finales de septiembre en Salamanca. Es designado jefe del Estado, generalísimo de los ejércitos y caudillo de España. También aquí se de alguna manera consolida el bando nacional
con una diferencia. Franco accede con la condición de ostentar de momento todos los poderes, porque se entiende que la guerra está ya en marcha y las guerras se ganan cuando hay un mando único al cual todo el mundo obedece de manera disciplinada, pero sobre todo cuando ese mando se lo merece y está por la labor. Esa va a ser la gran diferencia entre esta remodelación que asistimos en el bando nacional y la que hemos visto, hemos reseñado muy brevemente en el bando Frente Populista, porque mientras que aquí en torno a Franco todo el mundo se aglutina y todo el mundo aúna esfuerzos, emociones, intereses, voluntades, en el bando Frente Populista Laro Caballero no lo conseguirá. De ahí vendrá luego en el 37 su caída. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en ese ataque frontal a Madrid. Se había llegado a una situación, como sabemos, y vamos a ir poco a poco viéndolo en una serie, como siempre, de gráficos, de croquis, que vamos a ir poniendo. Aquí está el primero. Este es, en el cual podemos ver cómo había quedado la situación una vez que los nacionales habían llegado a Toledo, habían liberado dicha capital con el Alcázar. Podemos observar en este croquis que la situación que quedaron ambos contendientes tras la liberación de Toledo, pues se puede concluir rápidamente que a pesar de las indiscutibles y sorprendentes éxitos nacionales, lo hemos visto, lo hemos relatado, hombre, la disposición general de sus unidades no era precisamente la más adecuada. Lo vemos ahí. ¿Por qué? Bueno, pues toda esta zona se ha unificado, no cabe duda, se ha unido la del sur con toda esta área oeste española, pero fíjense aquí este arco tan pronunciado y sobre todo este saliente que forma ese arco con el siguiente que vemos ahí tan agudo. En la parte, esto no era bueno para los nacionales, aparte de que todavía esta zona no estaba consolidada del todo y por lo tanto, digamos, el habituallamiento, la logística para nutrir a estas fuerzas que han quedado aquí prácticamente, como vemos, aisladas, pues era muchos kilómetros, muy larga, sobre todo con los medios de entonces. Fíjense también que este saliente para los nacionales, aunque su éxito en Toledo había sido grande, era peligrosísimo, ya que lo que para ellos era una desventaja, para los frentes populistas era una ventaja, ya que si sabían aprovechar bien como debieron esta situación, podía haber estrangulado rapidísimamente a las fuerzas nacionales, dejándolo aislado estas de aquí de todo el despliegue nacional. Eso hubiera sido lo lógico. Los nacionales, hombre, conscientes de que la hora de la verdad se acercaba, es decir, de que de alguna manera tenían que asaltar Madrid, se reorganizan creando el denominado Ejército del Norte del todo, del cual nos va a interesar solamente esta zona que tenemos aquí. Nos interesan las fuerzas disponibles en torno a Madrid, prácticamente en este arco, en esta zona, que a pesar de llevarse a cabo pues, un importante esfuerzo de recluta de soldados y de encuadramiento de voluntarios, que es verdad que no cesan de llegar, quedaba integrado a 1 de octubre, cuando Franco accede al poder y al mando, por un máximo de unos 14.000 hombres. Solo en esta zona de aquí, 14.000 hombres nada más, apoyados por unas 13 baterías de artillería, unas 70 piezas. Podemos ver que es algo prácticamente ridículo, máxime teniendo en cuenta esta situación tan difícil que vemos aquí. Bien, vamos a verla un poquito más en detalle. Vamos a poner otra gráfica que creemos también pues, que es importante. Vamos a ver si la localizamos. Aquí la tenemos, en la cual pues, vamos a ver otra vez ese despliegue, pero ya un poquito más concentrado. Vamos a verlo aquí. Aquí lo tenemos, lo que hemos visto antes. He señalado las diferentes, vamos a decir, columnas o unidades
con sus mandos, también los del Frente Popular. Aquí vemos este espigón, este saliente hacia Toledo y toda esta zona. Por parte del Frente Populista, pues si hemos dicho que los nacionales en esta zona de aquí acumulaban máximo de 14.000 hombres, por parte del Frente Populista, pues van a disponer ya para entonces, a 1 de octubre, de 31.000 y 11 baterías, es decir, unas 65 piezas de distintos calibres. Eso sí, como los nacionales en artillería estaban prácticamente igualados, pero de luego en hombres mucho más, el doble. En el despliegue reseñado, en este despliegue que vemos aquí, pues se observa de manera harto extraña que el Frente Popular mantenía sobre todo gran parte de su despliegue en la zona de Aranjuez, en un número excesivo de fuerzas en torno a Toledo, dependiendo, digamos, de este sector de Aranjuez, con relación a este que vemos bastante más descubierto. Esto es algo realmente injustificado a estas alturas, ya en octubre, a la vista sobre todo del dispositivo nacional, que no ignoraban los Frente Populistas este dispositivo, lo tenían a la vista, y sobre todo también porque lo conocían a través de los reconocimientos aéreos continuos que realizaban, y a la evidencia ya quedaba claro que los nacionales lo que pretendían era acometer Madrid desde el sur, desde el norte, y no desde esta zona que les era todavía más difícil. Por eso, además, era muy difícil para ellos desplazar unidades de aquí. Este saliente era muy peligroso, como hemos dicho varias veces, había que resguardarlo sobre todo. Así pues, este despliegue aquí tan grande Frente Populista no estaba justificado. Si lo hubieran concentrado en esta zona y en el sur, más abajo, hubieran podido atacar por el norte y el sur hacia Talavera y estrangular y dejar aislado una bolsa, crear aquí una bolsa, que a los nacionales les hubiera sido muy difícil recuperar. Por parte nacional, pues la cuestión era resolver a doble, según estamos viendo. Por un lado, la acuciante premura de tiempo disponible para atacar Madrid, pues ante la conocida ya inminencia de la llegada de fuerzas de refuerzo a los Frente Populistas. Ya se sabía, lo que, bueno, pues unido al hecho de que mal que bien comenzaban a dar señales evidentes los Frente Populistas, me refiero, de salir de su marasmo, pues aumentaba su evidente superioridad, no solamente numérica, sino que empezaban a estar más organizados. Por otro lado, también, para los nacionales, la difícil disposición de sus escasas fuerzas en un frente como este tan amplio, 14.000 hombres, recordemos, con dos peligrosos salientes, este y el de otro, pero sobre todo este, vamos a repetir, les creaba grandes inconvenientes, lo cual podía ser perfectamente aprovechado por los Frentes Populistas. Franco, que ya toma el mando, consciente de lo inestable de la situación, pues elabora sus nuevos planes. De una parte, sobre la base de imprimir a sus tropas la mayor velocidad de progresión de que fueran capaces. El tiempo apremiaba, había que asaltar Madrid o dejarlo. El tiempo apremiaba y dejarlo no era una opción. De otra, otro de los claves de lo que está planeando en ese momento Franco es operar para eliminar primero los salientes citados, este y también este, es decir, unir los salientes citados, adelantando el qué, pues adelantando el centro. Es la maniobra lógica en ese momento de su dispositivo para conseguir así una línea sólida y firme aquí, cercana a Madrid y más estrecha que la ahora existente, consiguiendo así un mayor rendimiento de sus insuficientes fuerzas, al obtener una mayor concentración de ellas, a fin de utilizarlas como base de partida para, posteriormente, aunque desde luego sin dar tiempo, sin sucesión de continuidad, atacar Madrid. Es decir, eliminar este saliente, que no era el más peligroso, sobre todo este, adelantando por el centro y conseguir en torno a Madrid ya una base sólida para proceder a su asalto. En la primera fase vamos a cambiar entonces
de croquis. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, pues ahí lo tenemos. En la primera fase, que se desarrolla en torno al 6 al 12 de octubre, las fuerzas nacionales pues llevaron a cabo una serie de múltiples maniobras y ataques de relativa consideración encaminadas a alcanzar y consolidar esa línea, una primera línea, aquí, con el objetivo ya citado de adelantar este centro de su despliegue para darle mayor consistencia. Lo que tenemos aquí es que los combates más duros se dieron en San Martín de Valdeiglesias, en Almorox y en Santa Cruz de Retamar, donde se sufren importantes bajas por parte de los nacionales, difíciles de cubrir, pero se consigue el éxito y desde luego sí que se consigue hacer también bastantes bajas a los frentes populistas, pero sobre todo capturarles mucho material que ya empieza a llegar en cantidades extraordinarias, ya se empieza a notar y que empiezan a tener y que bueno, van cayendo en manos nacionales que lo emplearán mucha parte de ellos, por supuesto. En la segunda fase, en torno al 10 de octubre, pues se da una nueva orden de operaciones con el objetivo de imprimir aún más brío a la marcha de estas fuerzas, de forma que aprovechando el desconcierto que se observa momentáneamente en el enemigo, pues impedirle beneficiarse de la progresión, impedirle sobre todo que contraatacara. Entonces lo que se decide es imprimir más velocidad a estas operaciones, a esta progresión, para también conseguir un despliegue todavía más cercano a Madrid y más consolidado. Vamos entonces a cambiar de croquis y vamos a verlo con el siguiente, que es, si no me equivoco, este de aquí. Ahí lo tenemos. Entre el 14 y el 18 de octubre pues se llevó a cabo lo que hemos dicho antes, ese impulso. Aquí quiero hacer notar que es el momento en que el teniente coronel Varela vuelve a coger el mando de las operaciones, en concreto en este sector. Sabíamos que había sido cesado un poco antes de liberar Toledo. Él se hace cargo ya de todas las columnas y de todo el dispositivo, aquí en torno al 14 de octubre. Así con todo, y aunque vemos aquí que los nacionales consiguen avanzar considerablemente, los combates más duros se dieron en Robledo de Chabela y en Pelayos de la Presa, aunque se consiguen nuevos avances, como vemos aquí. Así con todo, los frentes populistas pues no se dieron por vencidos y el 16 de octubre en concreto llevaron a cabo un fortísimo contraataque de diversión sobre Toledo, que nos queda más al sur, intentando que los nacionales debilitaran su frente de avance y teniendo que trasladar fuerzas de las que estaban empeñadas a la ciudad imperial, lo que bueno, no consiguieron porque no cayó en la trampa Franco ni Varela, mantuvieron la línea y las fuerzas de guarnición en Toledo, que no eran muchas, consiguieron mantener dicha ciudad en sus manos, haciendo fracasar ese peligroso, no cabe duda, contraataque frente populista. El resultado final, con todo, y aunque en el dibujo observamos aquí una línea continua, que parece sólida, inexpugnable, no lo era en realidad, puede tenerse en cuenta, hay que tener en cuenta que las escasas fuerzas nacionales ya citadas pues se distribuían en localidades alcanzadas, cubriendo por ello un frente muy amplio para las escasas fuerzas que tenía, normalmente en torno a las ciudades, a los pueblos y sobre todo a las vías de comunicación que vemos aquí, de penetración, que es lo que siempre que hay que ocupar en un despliegue militar preferentemente. El frente era muy amplio y no contaban con reservas suficientes. Esto es muy importante, la dificultad de traerlas de una retaguardia tan alejada y encima, vamos a decir, instruidas, para este momento era muy difícil. Por lo tanto, el refuerzo de estas fuerzas, valga la redundancia, que estaban aquí, les era pues muy difícil. Sobre todo, se dedicaban en estos primeros momentos, alcanzadas estas líneas, a contener estos contraataques, que no cabe duda que lanzaban los frentes populistas, ya unos contraataques
bien organizados, se van reorganizando muy importantemente, y sobre todo lo que les impedía a los nacionales es, a pesar de haber alcanzado estos éxitos, la explotación de estos éxitos, o sea, imprimir aún más velocidad a sus avances. Por eso, una vez más, quedaba en evidencia, y también se hará de nuevo más adelante, ya quedaba claro para estos momentos que la liberación de Madrid era ya desde algún tiempo pues una quimera, a la vista sobre todo del balance de fuerzas enfrentadas en ese instante, pues por mucho que fueran los defectos de que venían haciendo galas los frentes populistas, pues ya se notaba que oponían una resistencia muy considerable, que causaba a los nacionales bajas importantes y un desgaste que a estas alturas pues era realmente muy doloroso y difícil de reponer. La tercera fase de este avance pues consistía en llegar a las puertas de Madrid, a ser posible. A pesar de todo, los nacionales eran conscientes de que luchaban no solamente contra el tiempo, contra los elementos, sino también contra unos frentes populistas cada vez, como hemos dicho, más organizados, más fuertes, con más material y con más refuerzos que llegaban, como después señalaremos. No obstante, era importante, era obligado intentar el asalto a Madrid, y Franco lo que decide es no dar descanso a las fuerzas e impulsar de forma decidida el avance, intentando como fuera llegar a los arrabales de Madrid. Lo anterior resultó aún más acertado si se tiene en cuenta que, bueno, pues ya a mediados de octubre comenzaban a fluir sobre la capital grandes cantidades de material ruso, que veremos que empieza a aparecer, que entraba por Barcelona y por Alicante, así como también de elementos de las brigadas internacionales. Vamos a destacar aquí un pequeño paréntesis, que de todo el material ruso que ya empezaba a llegar en grandes cantidades, tal vez el más importante era el carro T-26 de 10 toneladas, armado con un cañón de 37 milímetros, que era sin duda el carro más moderno y más avanzado en todos los aspectos de entonces, no solamente en Europa, en toda Europa, sino también posiblemente del mundo, superior a los que tenían los norteamericanos, aún muy incipientes. Esto es importante porque lo que contaban los nacionales, y muy pocas cantidades, eran unas tanquetas armadas no con un cañón, sino con una o con dos ametralladoras italianas o alemanas, que desde luego nada tenían que hacer, nada tenían que ver con ese T-26 ruso que ya veremos aparecer en breve. Como complemento esencial de esa ayuda se registra también la llegada de las brigadas internacionales, unidades, como sabemos, formadas por voluntarios comunistas reclutados por la Cominter en todo el mundo, especialmente en Europa. Muchos de ellos tenían experiencia de combate en la Primera Guerra Mundial, estaban por supuesto muy ideologizados, extremistas, muy disciplinados, eso es verdad, porque los partidos comunistas, los distintos partidos comunistas siempre imbuyeron mucha disciplina en sus seguidores, afiliados y por supuesto en este caso, en cuanto los militarizaban, vamos a decir, y eso además levantaba la moral de esos frentes populistas que hemos visto tan anárquicos en estos momentos, y que al ver a estos pues empezaban a tomar ejemplo. Esta ayuda resultará providencial para contribuir a los esfuerzos defensivos de Madrid por parte del Frente Popular. Sin esa ayuda material y sin esa ayuda humana, es seguro que, a pesar de las pocas fuerzas de los nacionales, muy posiblemente podemos asegurar que Madrid hubiera sido liberado, pero no va a ser el caso, como sabemos. Bien, vamos a seguir avanzando en este recorrido, en este asalto a Madrid, sin duda obligado, y vamos a seguir con otro croquis, que es este que presentamos aquí. Por parte nacional, pues ahí lo vemos, se va a impulsar desde esa línea que han alcanzado, se va a impulsar el asalto a Madrid, pero se tiene que hacer, no cabe duda, estrechando el frente de ataque de una manera que podríamos decir increíble. En esta frase
En esta fase, la composición habitual, sumando en total los hombres que se van a emplear en combate, van a ser por parte nacional unos 9.000. Por parte del Frente Popular ya van a contar con unos 19.000. Vamos a ver siempre lo mismo, esas fuerzas pequeñas, débiles, pero muy, muy vitales, muy audaces por parte nacional, que van a avanzar en todas las direcciones posibles, siempre en dirección a Madrid, imprimiendo a sus movimientos pues la mayor rapidez posible y llevándolos a cabo, esos ataques, esos avances, con una audacia, una decisión, un valor heroico realmente tremendo. Se buscaba, pues como siempre, sorprender al enemigo dentro de lo posible, desorganizarle también, para intentar provocar su hundimiento. No se va a conseguir ese hundimiento, como vamos a ver, pero sí se va a conseguir esta enorme y tremenda penetración hacia Madrid. En Navalcarnero se dieron combates durísimos por ambas partes, que venían nuevamente ya a reafirmar que el Frente Popular empezaba a consolidarse y a ofrecer ya una resistencia muy importante. Vamos a asistir también, otra vez vamos a decirlo, pues una larga y compleja serie de combates muy encarnizados, que se van a solventar muchas veces in extremis, pues por hábiles maniobras de los mandos militares nacionales, que compensarán pues una vez más con esas maniobras, con la eficacia de sus movimientos y por supuesto con el arrojo que están demostrando sus hombres, pues la manifiesta y endémica inferioridad numérica y material que padecían. Máxime si se tiene en cuenta que muchas de las bajas ya no se cubren en estos momentos. La eficacia también de la aviación nacional y de su artillería pues va a ser muy destacada, su profesionalidad y esa aviación nacional que empieza a destacar. Llegados a este punto, conviene reseñar de parte del Frente Popular que el día 29 de octubre pues, lanzaron sobre Seseña y Esquivias, aquí lo tenemos por este flanco de los nacionales, un potente contraataque con el objetivo de envolver el despliegue nacional, amenazando por lo tanto su flanco derecho, que se presentaba en ese momento totalmente expuesto por la rapidez del propio avance que ya hemos descrito, así como muy debilitado por el desgaste sufrido por los nacionales. Los frente-populistas se dan cuenta y entonces, con habilidad, no cabe duda, en ese momento deciden emplear aquí un fuerte contraataque. Este contraataque va a ser todavía más, digamos, agresivo, más eficaz en un primer momento, porque va a contar con la presencia por primera vez en combate de los carros de combate rusos T-26, que como hemos dicho superaban en mucho entonces a cualquier carro, no solamente de Europa, incluso también los norteamericanos. Al frente del mismo, al frente del contraataque y sobre todo de los carros, que son los que van a llevar el peso del mismo, figuraba ya el general Dmitry Pavlov, especialista en carros de combate, que a partir de este instante pues será actor principal al mando de tal arma y unidades en varias de las batallas que se van a dar en torno a Madrid. Es importante reseñar su presencia, no solamente por el protagonismo que tiene, sino también porque fíjense que estamos aquí ya en noviembre y ya hay generales soviéticos al mando de unidades en España. Eso es muy significativo de todos los puntos de vista. En este ataque los frente populistas pues utilizaron, como hemos dicho, por primera vez este T-26 formando una serie de agrupaciones al mando del general, Kroboshein, también soviético, por supuesto, que es el que lo dirigía en vanguardia. Si bien el ataque, estuvo muy bien planificado, podemos decirlo, la descoordinación más absoluta fue la tónica general a la hora de ejecutarlo, pues de manera incomprensible, mientras los carros atacaban Seseña, a la hora de ejecutarlo, resulta que la infantería lo hacía por Esquivias. Aquí hubo una descoordinación notable entre unos y otros. Aquí los carros, aquí la infantería, en vez de ir todos juntos y cubriéndose unos a otros. Lo peor fue además que no solamente cada uno fue por su lado, sino que además, aunque hubo unos carros que consiguieron entrar en Seseña, pues ahí quedó, digamos, el tema. En incluso alguno quedó también inmovilizado
y quedó después que sería recuperado por los nacionales. Contribuyó también al fracaso del contraataque este frente populista, pues el hecho realmente sorprendente de que este ataque fue anunciado por la radio el día anterior por el propio presidente del gobierno, Largo Caballero, en uno de sus alardes de verborrea increíble, sobre todo en medio de una batalla, de una guerra, y en uno de sus famosos discursos de propaganda, pues no se le ocurrió otra cosa que anunciar que al día siguiente se iba a realizar un ataque, etcétera, etcétera, lo cual los nacionales pues les dio cierto tiempo para cubrir dentro de lo posible esa zona que estaba, como hemos dicho, muy descubierto. También en ese contraataque fracasa, lógicamente, nuevamente por la tenacidad con la que los nacionales defendieron sus posiciones. El ataque sobre Seseña, los frente populistas emplearon también otra arma que se va a hacer muy, muy conocida durante la guerra, que es por primera vez aparecen los aparatos, los cazas Polikarpov y Latina 16, que se van a conocer, los frente populistas los conocerán como Mosca y los nacionales como ratas. Y también los bombarderos Tupolev SB-2, que serán conocidos por Katiuskas en general o Martin Bomber. Estos al mando del general Smukevich, alias general Douglas, que también será muy conocido durante la guerra. Fíjense cómo el avituallamiento de material de primera necesidad, pero además de primer orden, el más avanzado de momento, tanto de carros de combate como de aviación, ya estaban en España y con capacidad de entrar en combate. La ayuda de la Unión Soviética había sido inmediata y desde luego mucho más grande, mucho más eficaz que la que estaban recibiendo los de Alemania o de Italia, los nacionales. Bien, terminamos ahí con ese aspecto y vamos a seguir avanzando en el desarrollo de este, como hemos dicho, ataque frontal a Madrid. Vamos a sacar otro croquis más para ilustrar lo que vamos a contar. Bueno, pues con las maniobras y los ataques que hemos relatado hasta ahora, pues las tropas nacionales quedaban materialmente ya a las puertas de Madrid. Ahí vemos el despliegue con sus edificios, además muchos de ellos a la vista, los arrabales e incluso al alcance, por supuesto, de la artillería, en parte, no totalmente, pero sí en parte. Sin embargo, su desgaste, como seguimos diciendo, es muy superior al esperado para entonces y sobre todo al deseado. Incluso en estos decisivos momentos no se podían cubrir con facilidad todas las bajas sufridas. Su despliegue resultaba inestable y muy peligroso, pues por las fuertes resistencias opuestas por el enemigo, por los frentes populistas en los flancos. Había ido estrechándose y aún se va a estrechar más, lo vamos a ver, por los flancos, de tal manera que estos van a quedar prácticamente totalmente descubiertos y expuestos a sufrir pues los contraataques de los frentes populistas. Además, lo que quedaba por hacer pues era ingente, pues debían penetrar en una ciudad. Tened en cuenta que entonces Madrid tenía 1,5 millones de habitantes, una población muy grande para entonces, y además ya se estaba fortificando desde hacía mucho tiempo, de manera tan notable como correspondía también a la llegada de tanto material extranjero, en este caso soviético. El enemigo, los frentes populistas, pues ya sin lugar a duda también, y aun adoleciendo de graves defectos, habían conseguido corregir muchos, no siendo ya aquel mismo de Badajoz, por ejemplo, o de Talavera que hemos descrito, o incluso de Toledo. Los frentes populistas pues habían endurecido, se mostraban más capaces y sobre todo habían concentrado para la defensa de la ciudad grandes fuerzas humanas y materiales que superaban en muchos momentos a los nacionales. Eso también es muy importante destacarlo. El tiempo también jugaba ya francamente pues a favor de los frentes populistas. El tiempo, ¿por qué? Pues porque, por lo hemos dicho, la ciudad ya venía fortificándose de una manera bastante buena, bien organizada. Es que además la ayuda extranjera, volvemos a repetir, pues era ya incontestable todo lo que seguía llegando, también los asesores, porque los soviéticos volcaron aquí no solamente varios generales, coroneles, sino otro tipo de oficiales experimentados y, por supuesto, estaban dando mucha más cohesión
a estos frentes populistas. Es muy importante indicar también esto por otra cuestión. Aquel ya no era un ejército republicano de la Segunda República, que se empeñan en decir, era un ejército del Frente Popular, pero ampliamente ya, o empezaba a estarlo, lo estaría mucho más a lo largo de la guerra, sovietizado. Es decir, en todo caso estamos hablando en el bando contrario a los nacionales de una república, pero socialista, soviética, que era lo que se quería. Bien, el ataque frontal a Madrid, vemos este es el despliegue, digamos, general, a donde se ha llegado. Los nacionales, pues se quedan este croquis lo podíamos cifrar en torno al 6 de noviembre aproximadamente. Estamos a unos 7 kilómetros nada más que de Madrid, y sí que hacer un pequeño paréntesis. 6 de noviembre, pues el 7 de noviembre empiezan las sacas hacia Paracuellos, hacia Aravaca y otros lugares donde se va a ir asesinando a mansalva, de manera premeditada, alevosa y terrible, a todo aquel que consideraban que si los nacionales entraban en Madrid, se fueran a unir a ellos. Esto también es importante resaltarlo. El despliegue nacional pues había tomado la forma, vamos a poner ahora otro croquis que nos va a servir mucho más que este. Vamos a tenerlo aquí. No, este no es. Esto es lo que vamos viendo ahora. El despliegue nacional, pues como hemos dicho, tenía ya una punta de lanza bastante importante, concentraba su acción este despliegue en punta de lanza, como hemos dicho, aquí aparece un poco más suave, pero la hemos retratado mejor en el croquis anterior. Tomaba esa especie de, va tomando esa forma de flecha, lo que, bueno, pues si por un lado facilitaba un teórico mayor rendimiento, vamos a decir, de sus escasas fuerzas a los nacionales al poder concentrar su acción en un reducido frente, por otro le imposibilitaba la maniobra de mover las unidades y le creaba una peligrosa debilidad, pues sus flancos habían quedado totalmente expuestos, siendo también excesivamente prolongados, un verdadero talón de Aquiles, digamos, muy apto para sufrir los contraataques enemigos que de tener éxito podrían muy bien ocasionar en poco el derrumbe de todo el dispositivo. Las fuerzas disponibles por parte nacionales, con algunos refuerzos que llegaban lentamente a duras penas, pues alcanzaban a cubrir escasamente las bajas sufridas. Hay verdadera agonía en este aspecto. No sobrepasaban en este sector concreto que va a realizar el ataque frontal a Madrid los 13.800 hombres desde la Sierra de Madrid hasta Toledo, ojo, no justo en Madrid, 80 piezas de artillería, 15 carros de combate, o sea, prácticamente nada, una decena de tanquetas alemanas, más el personal de servicio. Es decir, total unos 15.000 efectivos, pero desde Toledo hasta Madrid, imagínense, prácticamente nada para cubrir todo eso con tan poca gente. Las posibilidades de reemplazar las bajas pues vuelvan a ser muy difíciles, y eso hace que también no se vaya a contar con reservas para impulsar, como se quisiera, ese ataque frontal a Madrid. Eso sí, la moral era altísima, no cabe duda en estos momentos, a pesar de los exhaustas que estaban también las tropas. Por parte del Frente Populista pues se vivían instantes de gran optimismo, hay que reconocerlo, mezclados con otros de fuerte pesimismo también, lo que no impedía que se trabajara frenéticamente desde hacía tiempo preparando a Madrid para su defensa a ultranza, habiéndose construido ya para ese momento gran parte de las fortificaciones y trincheras que van a perdurar durante toda la guerra, aún quedan algunas por ahí diseminadas. Como confirmó además en numerosísimo, hay mucho material gráfico y por ejemplo tenemos aquí unas declaraciones de Zugazatoita, el socialista, en el que nos dice textualmente, leo esta parte, observando aquel trasiego de camiones cargados de fortificadores de todas las edades, Madrid recibía la impresión de que le estaban haciendo una cintura amurallada, infranqueable para los ejércitos mejor pertrechados. Había optimismo. En el mismo sector que los nacionales, como hemos dicho, es decir, entre la Sierra, Aranjuez, los frentes populistas concentraban ya unos 27.000 hombres, 100 piezas de artillería,
una veintena de carros de combate, además mejores, personal de servicio, es decir, en total podría haber unos 35.000 hombres frente a esos 13.000, 15.000, vamos a decir, que hemos dicho de los nacionales. Hay un detalle importante: el 8 de noviembre pues se organiza un desfile en Madrid en el cual ya aparece desfilando por la Gran Vía madrileña la 11 Brigada Internacional, llamada también Brigada Thälmann. Más adelante se le cambió el nombre por la Brigada Hans Weinler, que es la primera de tal clase que va a aparecer de una manera ya ostentosa. Venía formándose e instruyéndose en Albacete desde octubre y va a tomar posiciones en la ciudad universitaria, en la Casa de Campo, que son precisamente los puntos por donde van a intentar romper el frente los nacionales. En este instante aquí lo que tenemos es que son dos los dilemas que se le presentan a los nacionales. Es uno, por dónde, y el otro, cómo atacar Madrid. Para nosotros, para los frente populistas, pues realmente cómo defenderla. Vamos a cambiar de croquis, vamos a poner otro croquis también, vamos a verlo aquí. Ante todo, pues los nacionales debían procurar, dentro de lo posible, como es lógico, aunque ya resultaba ya realmente difícil, pues sorprender a su adversario. Ganar la sorpresa siempre es fundamental. En la guerra la sorpresa, por pequeña que sea, puede ser, y de hecho es siempre crucial. Si se observa la situación, pues se verá que los barrios delante del Manzanares, a los que ya hemos aludido, pues se encontraban situados en torno a 3 de los 4 principales puentes existentes. Este es Madrid, este es el Manzanares, y aquí tenemos los puentes más importantes que había entonces señalados. Había 11 en total, entre puentes y pasarelas, algunos eran casi pasarelas. Pese a todo ello, bueno, pues había los más importantes, eran el de Segovia, que lo tenemos aquí, por supuesto, el de Toledo y el de la Princesa. Más había otro, el de los franceses, que quedaba un tanto excéntrico, mucho más al norte y sensiblemente separado al de los anteriores, al cual se llegaba a través de la Casa de Campo, que está aquí situada. Todo el dispositivo nacional quedaba, esto es muy importante señalarlo, dominado por las vistas y los fuegos de las posiciones frente populistas. Madrid está más alto que esta zona de aquí. De acuerdo con estas y otras consideraciones, el mando nacional pues decidió atacar Madrid, llevando el esfuerzo principal por el ala izquierda, precisamente por aquí está señalada, de su despliegue, concentrando en él pues el máximo de efectivos posibles, tanto humanos como materiales y de fuego. Es decir, atacando principalmente por la Casa de Campo, que está ahí, para vadear el Manzanares por el puente de los franceses. Esa fue la idea, la idea principal de maniobra. Penetrando en Madrid por la Moncloa y desde tal zona progresar al interior de la ciudad, es decir, por aquí. Esta realidad, envolver el despliegue frente populista por esta zona de aquí. A fin de facilitar todo eso, y pues se decidió también amagar, de alguna manera, engañar al enemigo, pues atacando por Carabanchel, por esta zona de aquí, por Carabanchel, por el barrio de Usera, por Ventas y todo eso, para una vez que la acción principal penetrara ya dentro de Madrid, si se conseguía, proceder al asalto por esta zona también de aquí. Se calculaba que la ocupación material del casco urbano, caso de poder penetrar en él, lógicamente, de Madrid, llevaría unos 3 días. Esos eran los cálculos iniciales. Por parte del Frente Populista, pues la maniobra solamente podía ser una, que es, y así lo decidieron, claro, contener el inmediato ataque nacional para desgastar a su contrario, que sabían que venía muy desgastado ya, acosándole por sus flancos, precisamente por aquí y por aquí, por supuesto. Entonces, bueno, pues muy bien. El jefe era Miaja, como sabemos, aunque ya estaba todo dominado por los asesores soviéticos, y ya figura como jefe de Estado Mayor el entonces comandante todavía, inmediatamente teniente coronel, Vicente Rojo.
pero sobre todo vamos a destacar la presencia, por supuesto, de los soviéticos. Hemos nombrado algunos de ellos, no vamos a repetirlo. El 7 de noviembre de madrugada comienzan a operar los nacionales. El 7 de noviembre, volvemos a repetir, comienzan también las sacas terribles de asesinatos en Madrid. Nada más iniciarse el avance, pues ya sufrieron fortísimos contraataques procedentes de Pozuelo y de Úmera, apoyados por los carros rusos que van a aparecer siempre aquí. Y no les quedó más remedio que detener la progresión que pensaban hacer ese día. Los días 8 y 9 de noviembre la situación apenas mejoró para los nacionales. Van a notar enseguida la dureza con la que se están defendiendo los frente populistas. Vamos a ir viendo aquí los ataques a través de la Casa de Campo y esos contraataques fortísimos por el flanco que quedaba descubierto y muy expuesto a esa posibilidad de parte de los frentes populistas. El 8 y el 9 de noviembre la situación apenas mejora para los nacionales y la casi totalidad de las fuerzas destinadas a romper el frente pues se atascan en la Casa de Campo y quedan ahí prácticamente empeñadas. Apenas arañan unos metros aquí ya en los arrabales de Madrid. La lucha es fortísima, todos los testimonios coinciden en que se hace sobre todo cuerpo a cuerpo a base de granadas y de cuchillo. El día 10, pues los nacionales hacen entrar en línea unos refuerzos que les van llegando y conforme llegan entran directamente en línea, en fuego, pero sin conseguir alentar el avance. Con su despliegue atascado y materialmente desangrándose, aquí pues notarán hacia el final de este día un cierto alivio al comprobar cómo de forma incomprensible los contraataques frente populistas pues de alguna manera decrecen en intensidad. Esto les da un cierto alivio a los nacionales que arañan otro poco de terreno más. ¿Por qué decrecen en este día los contraataques frente populistas? Pues porque al parecer distraen fuerzas de estos contraataques para reforzar las posiciones en Madrid ciudad, porque creían que con esta penetración tal vez los nacionales iban a conseguir entrar en ella. Un error por su parte. Bien, es verdad que pequeño. El 11 de noviembre, pues los nacionales arremeten otra vez con ímpetu, logran abrir una brecha ya en la Casa de Campo, una brecha importante, y penetran por fin en ella de tal forma que incluso llegarán ese día a ocuparse a un punto alto, como por ejemplo el Cerro Garavitas, que tenemos aquí, que se va a hacer famoso durante la guerra, prosiguiendo incluso hasta alcanzar las inmediaciones del Manzanares, que no está aquí dibujado, pero pasa prácticamente por ahí. Eso sí, el frente que llevan aquí de avance los nacionales es penoso, apenas 500 metros de ancho, lo cual no es nada. Imagínense las tropas embotadas, las posibles tropas embotadas en 500 metros de ancho, que no es nada, sin posibilidad, por supuesto, de maniobrar. Eso es importante. Por su parte, los frentes populistas vuelven otra vez a alimentar estas posiciones, estos vuelven a realizar contraataques, aparece una nueva brigada internacional y logran conseguir todavía atraer más hombres a la defensa de Madrid. Ya estamos en esos 30.000, 34 piezas de artillería, más carros de combate, los soviéticos, por supuesto, al mando de todo. El 14 de noviembre, pues ante la imperiosa necesidad de reponer bajas, los nacionales optan por reforzar el despliegue con algunas pocas unidades traídas urgentemente de retaguardia o de otros frentes. La van cogiendo de donde puedan. Aparecen falangistas, un tabor regulares, de aquí, de allí, traídos de retaguardia, vienen desde Badajoz. En fin, se está haciendo lo posible por ese objetivo tan importante todavía como es Madrid, a pesar de que ya se empieza a dudar de conseguirse. Pero siguen decididos a hacer un esfuerzo supremo porque de nuevo el objetivo lo merece. Intentan el paso del Manzanares, las aguas las pisan a veces, planean hacerlo por el Fuente de los Franceses y por la carretera de Castilla. Con el apoyo de la mayor parte de artillería que tienen, que la concentran ahí, y los aviones que tienen disponibles, el 15 de noviembre de madrugada se castigan mucho a las posiciones frente populistas, se lanza un asalto tremendo, pero no obstante lo anterior,
los nacionales no logran avanzar ni un palmo de terreno este 15 de noviembre. Y eso sí, vuelven a sufrir otra vez grandes pérdidas. Ese asalto, ese intento se llegó a realizar hasta 3 veces. Por la tarde, ese 15 de noviembre, Varela, que va dirigiendo uno de los frentes, incluso piensa ya en desistir. Pero hay un momento en el que la aviación nacional lleva a cabo un eficaz bombardeo, consigue anular una serie de posiciones claves de frente populistas en el Parque del Oeste madrileño y en las estribaciones de la ciudad universitaria, y es un momento que, al darse cuenta los nacionales en tierra, pues lo aprovechan y como pueden lanzan un tremendo ataque por el cual logran forzar por fin ya el paso del Manzanares. Esto es muy importante. Vamos a cambiar de croquis y vamos a ver cómo han realizado ya ese paso del Manzanares que tenemos aquí. Vamos a verlo. En este croquis lo vemos con más detalle. Voy a leerles cómo se realiza ese paso del Manzanares. En ese frente estrechísimo, apenas 200 metros, se ha reducido mucho más, por un testigo presencial que dejó el siguiente testimonio. Les leo aquí textualmente. Hacia las 4 de la tarde, estamos hablando de ese 15 de noviembre, hacia las 4 de la tarde, dice aquel testigo, la aviación nacional vuelve a bombardear las umbrías del Parque del Oeste y los desmontes de la ciudad universitaria. Aprovechando aquel fugaz momento, los carros se asoman a la brecha, los carros nacionales, de combate nacionales, barren con el fuego de sus ametralladoras la orilla frontera, se dejan resbalar por la pendiente, franquean penosamente el río, en cuyo arenoso fondo queda alguno inmovilizado, y escalan la margen enemiga. Un tabor, fue el tercero, un tabor de regulares de Tetuán, el tercero, de la columna Asensio, en un alarde maravilloso de bravura, se lanza al ataque, pasa el Manzanares, irrumpe en la ciudad universitaria y de un solo asalto, en carrera loca, dice, se apodera de la Escuela de Arquitectura. Los nacionales acaban de entrar ya en la ciudad universitaria. Van a seguir avanzando poco más. Por la noche, ese mismo día, se haría pasar, aún bajo el fuego enemigo que no cesa, a toda la columna Asensio, consolidándose la estrecha penetración conseguida, como hemos visto, teniéndose además una estrechísima y muy inestable pasarela de madera sobre el Manzanares. Esta pasarela que apenas tenía unos 20 metros, que se extiende sobre el Manzanares, por la cual pasa toda esa columna, va a ser conocida durante toda la guerra como la pasarela de la muerte, porque va a estar en primerísima línea, va a estar siempre bajo el fuego de los frente populistas, y ahí van a dejar su vida muchos intentando simplemente traspasarla. Esto es así. Pero bien, lo conseguido pues no significaba la victoria tan ansiada, ni mucho menos, y menos al coste que se estaba produciendo. Aunque los nacionales ven al alcance de la mano, vislumbran tal posibilidad, los frente populistas no estaban dispuestos a cedérsela. Para los días siguientes, los nacionales pues concentraron en esta punta de lanza que habían conseguido clavar en las defensas enemigas de la ciudad universitaria lo que quedaba de la columna Asensio, Delgado Serrano, Barrón, o sea, unos 2.000 hombres nada más son los que intentan y siguen intentando presionar en esa estrechísima punta de lanza. Estos hombres, 2.000, que además pues subsistirán en condiciones terribles, pues debido a esa estrechez de la penetración y a que recibían fuego intensísimo desde prácticamente todos los lados, se lo pueden imaginar, estaban completamente rodeados, pues apenas les llegaban suministros y municiones, pudiendo afirmarse que tuvieron que quedar muchas veces aislados en posiciones, desconectados de otros, teniendo que dormir a la intemperie, algo tremendo. Estábamos hablando de noviembre, el frío en Madrid ya es intenso para entonces. Por su parte, el enemigo pues seguirá reforzando todavía más estas posiciones, llegarán a tener en todo el sector, me refiero, 40.000 hombres enfrentados
¿A qué? Pues como mucho, y contando toda esta parte de retaguardia, 12.000 por parte de los nacionales. La lucha revestirá, hay miles de testimonios, tintes dramáticos. Se hará profuso uso otra vez de la bayoneta, de la granada de mano, en fin, del cuerpo a cuerpo, prácticamente a puñetazos. El 17 de noviembre pues transcurre entre continuos ataques y contraataques de unos y otros. Logran entonces los nacionales llegar, fíjense aquí, un pequeño avance al hospital clínico que entonces estaba en construcción, la hoy Plaza de Cristo Rey. Los días 18 y 20, entre el 18 y el 20 de noviembre, pues los avances nacionales serán pues en dirección al Palacio de la Moncloa. Se van a abrir un poco por lo que hoy es la carretera la A6, la antigua, antigua actual de La Coruña, y otros edificios un poco de la ciudad universitaria. Y el día 21 de noviembre intentan llegar a la cárcel Modelo, que va a estar situada aquí aproximadamente. Aquí la tenemos. Van a intentar llegar a la cárcel Modelo, por supuesto, otra vez con un gran esfuerzo. De tal forma que no lo van a conseguir, no van a llegar a tomar el edificio, y está aquí el Ministerio del Aire, y aquí podemos ver, se puede señalar, una patrulla de vanguardia se asoma al Paseo Moret y llegan a establecer aquí una pequeñísima posición muy en vanguardia, que va a ser legendaria durante toda la guerra. Las bajas para conseguir esto ya son abrumadoras. El 23 de noviembre pues se va a celebrar, vamos a cambiar de croquis para ver hasta dónde pudieron llegar los nacionales, porque esto se va a acabar, esto va a quedar, como vamos a ver en este último croquis que hemos puesto. El 23 de noviembre se celebra en Leganés una importante reunión del caudillo con los más altos mandos militares. Va a estar presente Mola, Varela, el general Saliquet, Asensio, Barrón, García Escámez, en fin, sus estados mayores, y en ella se decidió ya la paralización del ataque frontal a Madrid. Ya se había visto que era imposible, y es que, claro, pues la realidad se imponía, y esta no era otra que la que venía siendo evidente desde hacía ya casi 2 meses, cuando menos, es decir, que no había fuerzas suficientes para tomar la ciudad, no teniendo además combatientes disponibles para impulsar su ataque, al tiempo que se comprobaba, por supuesto, como lo hemos visto, ya que el enemigo, los frentes populistas, por el contrario, no cesaban de fortalecerse, tanto en hombres como en material, además de gran calidad, volvemos a repetir, especialmente en lo que es aviación y carros de combate. Como siempre, las bajas hablaban por sí solas. En el ataque frontal contra Madrid, en esto que hemos descrito, en esta parte, digamos, por aquí, los nacionales habían sufrido unas 3.000 bajas, entre muertos y heridos, por supuesto, y eso sí, los frentes populistas 8.000, pero mientras que a los nacionales les era ya muy difícil reponerlas, los frentes populistas tenían una cantera inagotable. Con tal decisión se termina lo que se llama la marcha, lo que hemos llamado la Marcha de Madrid, desde Sevilla hasta la capital de España. Se da por finalizada, por lo tanto, lo que fue una auténtica Blitzkrieg. Después se va a hablar de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto se tiene que considerar como el embrión, los pioneros de la Blitzkrieg, de esa rapidez, porque la velocidad, la audacia en la que emplearon los nacionales, con unos medios que hoy día consideramos ridículos, inverosímiles, en camiones, en coches particulares, a pie muchas veces, han recorrido 530 kilómetros desde Sevilla a Madrid. Y encima combatiendo. No logran, como se ve, no logran coronar con el éxito pues lo que se había pretendido conseguir, que era la capital de España. Estas son las posiciones que van a quedar para toda la guerra en Madrid, en la ciudad universitaria, que se va a conocer, y ahí es donde va a quedar todo. Es un alarde, sin duda, por parte de los nacionales, pero no se consiguió. Seguiremos viendo las decisiones que toma después el caudillo, por supuesto siempre asesorado por sus más importantes generales y el Estado Mayor. Aquí lo dejamos. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!